Bueno, vamos a comenzar con la clase, o sea, ya complementar el tema que se ha venido trabajando, con el tema que se ha venido trabajando y quería justamente preguntar, bueno, vamos a hacer esto, ¿ya? Voy a hacer la primera pregunta, ¿qué es prejuicio? Y de cada grupo nos va a comunicar en unos 3 minutos, sí, nos va a mostrar su diapositiva y nos va a explicar lo que colocaron de lo que es el prejuicio. ¿Listo? Después yo voy a hablar del prejuicio de una manera consolidada y después vamos a hablar de la discriminación. ¿Ok? Entonces, grupo 1, ¿qué es para ustedes el prejuicio? Buen día, profe. Bueno, nosotros llegamos a varias conclusiones o definiciones sobre el prejuicio, el cual mencionábamos también que es un proceso de formación eh, sobre un concepto o juicio que se da sobre alguna persona por su forma de vestir o su forma o por su apariencia simplemente. Otra también decíamos que estas opiniones son erróneas, no tienen una razón fundamental o fundamentada para que podamos confirmar lo que estamos diciendo. Además que puede ser peligroso y tenaz y en muchas ocasiones estos prejuicios se pueden llegar a una discriminación. También podemos decir que el prejuicio muchas de las veces se da de forma negativa hacia una persona y esta persona que se siente agredida o escucha estos malos comentarios, de cierto modo tiene baja su autoestima. Ya, bueno, también hemos visto y tomado de algunos autores que mencionaban, por ejemplo, el autor Halbert, donde define el prejuicio como una antipatía basada en la generalización flexible y errónea. Además que esto es sentida y expresada hacia, como ya dijimos, hacia una persona en específico o hacia un grupo como totalidad. Ya también David Mires mencionaba por otro lado que el prejuicio y el estereotipo, la discriminación, el racismo y el sexismo son términos que se sobreponen con frecuencia. Antes de examinar lo que se entiende por prejuicio deben clasificarse los términos. Esto quiere decir que todos estos términos no significan lo mismo, no tienen diferentes conceptos y va hacia diferentes comunidades en sí o grupos. Bueno, como ejemplo hemos puesto que un ejemplo de nuestra carrera donde el prejuicio existe por las carreras universitarias. Esto quiere decir que, por ejemplo, una persona estudia una ciencia social y solo por ser social la gente piensa que es muy fácil, que no debemos aplicarnos lo suficiente para poder aprobarla y también que no es una carrera con un buen salario, se podría decir. Y por otro lado, a todas las ingenierías o carreras médicas que alauden y piensan que son las mejores y son personas que se han ganado con méritos y son súper inteligentes. Entonces, a los sociales como que nos menosprecian por ser simple, por apariencias más que todo y no saben la profundidad y el esfuerzo que tenemos que hacer para trabajar igual con la sociedad. Listo, muchas gracias. Vamos con el grupo 2. ¿Cuál fue su percepción sobre el prejuicio? Bien, dice, ya le vamos a compartir nuestra diapositiva.
Ya, ¿qué es el prejuicio? El prejuicio es una opinión generalmente negativa hacia un grupo o una persona. Suele tener una conducta discriminatoria. Se da por un valor negativo sobre alguien que esté dañando su integridad. Estamos dañando su integridad cuando damos algún tipo de prejuicio. El origen del prejuicio surge por una convivencia para discriminar, descartar o dominar a otras personas o aceptarlas preferentemente sin tener remordimientos y sin reflexionar si eso está bueno o está mal, o si es una opinión objetiva o subjetiva. Hemos dicho que el prejuicio es una opinión preconcebida hacia una persona o un grupo generalmente negativa y se da por una idea de que claramente no está presente en la sociedad. Esto a su vez da paso a la discriminación y al ser conceptos similares, se les considera de esta forma. También dijimos que el prejuicio es un juicio de una opinión generalmente negativa, sin el conocimiento necesario para que se tenga esta actitud. La profe me hizo dibujar. Mira lo que dibujé. Santa está dejando un regalo. ¡Qué lindo árbol! Dame a ver, ahí en esta cajita que está en tu primer cajón, pongas el link. Ok. Ahí. Ok. A ver, ¿qué es esta cosa? Mande. Uy, ¿por dónde paso? Vas a hacer lo siguiente. En la cama, los juguetes que a ti te gustan, que quieres jugar y todo, para poderlos limpiar porque están sucios. Bueno, Ya. continuemos, por favor. El prejuicio se da pues sin razón y sin conocimiento necesario y implica tomar una actitud negativa y hostil hacia las personas que pensamos que pertenecen a un determinado grupo o por el simple hecho de pertenecer a ese grupo. Son actitudes que son generalmente negativas y se basan en las creencias que podemos tener y se puede resistir a la información correcta. ¿Qué es la discriminación? Todavía no. Bueno, A la discriminación todavía no. Hasta ahí. Vamos con el tercer grupo. Muchas gracias. Ya les comparto. Sí pueden ver, ¿verdad? Sí, sí se ve. Uy, ¿cómo le quito? Ya. Con mi grupo hemos obtenido el concepto que dice que el prejuicio pertenece a la esfera de lo no racional, ya que son comentarios, opiniones o creencias hacia una persona o un grupo de personas. Son juicios infundados de manera hostil, negativa e injustificada que da paso a la discriminación. Y aquí tenemos un cómic que nos da un ejemplo del tema. Espero que lo hayan podido leer y historicen. Ese fue nuestro concepto. Listo, muchas gracias. Bueno, como habíamos conversado al inicio de la clase, vamos a ver qué es el prejuicio y qué es la discriminación. Un poco redondeando lo que ustedes bien han señalado sobre el prejuicio. El prejuicio es una opinión o una doctrina que es aceptada acríticamente y pasivamente, es decir, que la reproducimos sin razonarla. ¿Y por qué la reproducimos sin razonarla? Porque esta idea proviene de la tradición, de la costumbre o nos la es impuesta por una autoridad.
autoridad religiosa o una autoridad moral o por nuestros padres y madres en las casas. Entonces, como aceptamos o por la costumbre o la tradición o porque proviene de una persona de autoridad, no cuestionamos, sino simplemente reproducimos. Por eso este dictamen se acepta sin discutir. Como lo reproducimos sin pensarlo, está en la esfera de lo no racional y el rechazo de refutación fundada en la racionalidad. Es decir, que la única forma de refutar un prejuicio es justamente pasar esa idea, contrastarla con la experiencia y la racionalidad. El prejuicio es una opinión errada, tenida previamente como verdadera, pero no toda opinión errada puede ser considerada como prejuicio, ¿sí? Los prejuicios son opiniones erradas sobre ciertas personas, sobre características previas de colocarle a alguien por tener una identidad o una forma de ser o unas características físicas o personales que asumimos su forma de ser o asumimos cómo debería ser en función de esas características, pero generalmente son erradas porque cada persona es distinta. Esta opinión, la opinión errónea, o sea, cualquier opinión errónea, no podemos decir que es prejuicio cuando es corregida por el recurso de la razón y la experiencia. Como decíamos antes, las únicas formas de corregir los prejuicios es a través de la razón, pensando, leyendo, contrastando y experiencia, conociendo. Es decir, si nos han dicho que tales personas son así, son asado o tienen ciertas características, la única forma de contrastar eso es conocer una persona. Conocer a una persona afro, una persona indígena, una persona LGBT, una persona venezolana, etcétera, una persona musulmán, y ver qué es lo que se construye alrededor de esas identidades pues son prejuicios, porque cada persona va a tener una personalidad distinta y vamos a conocer a las personas más allá de su construcción identitaria. El prejuicio es el más complicado de corregirlo cuando es socialmente aplicado, es decir, es súper difícil luchar cuando prejuicios, cuando está asimilado de manera social, cuando todas las sociedades, todas las personas asumen ciertas características de ciertos grupos humanos simplemente por una relación, sobre todo por una relación de poder. Diversas formas de prejuicios. Hay prejuicios individuales como las supersticiones y las creencias y colectivos que son los que estamos justamente enfocándonos en pensar que provocan violencia y son modos distorsionados de que un grupo juzga a otro. Por ejemplo, cuando juzgamos a las personas indígenas, afro, a las mujeres, a las personas LGBT, a las personas con discapacidad, pues estas ideas preconcebidas provienen, como decíamos, de una doctrina, de una tradición o por una relación de poder, por una autoridad. Sí, entonces, justamente la idea de pensarnos en los prejuicios es cómo pensar y identificar los prejuicios nos llevan o nos permiten alcanzar la igualdad. Ahora, antes de llegar a la discriminación, y esto es parte de la tarea justamente, la lectura de Norberto Bobbio justamente lo que nos hace es realizar o que podamos identificar algunas etapas de cómo el prejuicio se transforma en violencia y en discriminación. Norberto Bobbio primero nos dice que todas las personas hacemos juicios de hecho, es decir, constatamos la diversidad humana. El juicio de hecho es simplemente cuando nos vemos entre todas y todos y vemos las diferencias, es decir, esta persona es más alta, esta es más pequeña, esta es indígena, esta persona es afro, esta es blanca, esta es mestiza, esta es LGBT, esta es heterosexual, esta es hombre, esta es mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Es simplemente la constatación de la diversidad humana, es evidenciar los rasgos distintivos y distintos entre las personas. Pero ahí no hay ningún problema, es porque simplemente estamos evidenciando a través de nuestros sentidos esas diferencias. Ahora, a partir de esas diferencias, cuando se instala el prejuicio, es a través de un juicio de valor. Porque a esas diferencias se les van a atribuir una carga valorativa, una carga moral.
Y ese prejuicio se desarrolla a través de la reproducción del poder. Entonces, cuando se instala ese prejuicio, pues a ciertas personas que tienen cierta diferencia se van a asumir como más, como mejores, como más importantes, como superiores, y a las otras como inferiores, como débiles. Y justamente esto es producto del prejuicio. El prejuicio coloca esta carga valorativa sobre esa diferencia en los grupos humanos. Y esa carga valorativa, ese juicio de valor, es lo que va a provocar la discriminación. Porque la discriminación surge que con base a esa noción de superioridad se entienda que un grupo debe explotar, suprimir o restringir derechos a otro. Se crea con la autoridad de segregar a otros y a otras personas por asumir y reproducir el prejuicio. Y la violencia es justamente esta forma más compleja de la discriminación, es que se violenta a las personas con base a la discriminación. Y de hecho, Naciones Unidas, el Comité de la CEDAW, habla que toda forma de discriminación es violencia, porque cuando discriminamos, violentamos. Puede ser física, psicológica, simbólicamente, y esa violencia justamente muchas veces proviene de una matriz prejuiciada, de un juicio de valor que se exterioriza en discriminación, y con esto la vulneración de los derechos. Entonces, esto es cómo podríamos pensarnos que es el proceso en el cual el prejuicio recae en una discriminación. ¿Y qué es la discriminación? La discriminación es la noción de estigmatización y la imposición de estereotipos a personas, siendo estas clasificaciones falsas, basadas en apreciaciones sociales edificadas por las estructuras de poder, para mantener el mando de un sector social, estructurando la noción de que todos los miembros que forman una colectividad tienen las mismas características. De esta manera se encasillan los comportamientos, las actitudes y los valores hacia las personas distintas, lo cual incide en el goce y en el disfrute de los derechos. Entonces, como vemos, la discriminación se genera, se produce y se construye a partir de los prejuicios. Y esa es el motor y la matriz de la discriminación. Ok, ahora sí, cuéntenme ustedes. Grupo 1, ¿qué pensó como discriminación? Grupo 1. Sí, profe, ya le compartimos. Ya, profe, bueno, como concepto, definición de discriminación en mi grupo, hemos llegado a la conclusión que esto corresponde a una lógica de jerarquización, lo cual significa que se separa o se distingue de una manera negativa y desigual hacia una persona o un grupo. Esto se da ya sea por su raza, por su sexo, su género, su estatus social, entre otras variantes. Y a la vez se puede ejercer en todos los ámbitos de la vida social, como es el acceso a la educación, a la salud, al empleo, vivienda, en el seno de una empresa, en lugares de trabajo y a veces también en asociaciones de sindicatos y funcionamiento de la justicia. Dentro de la discriminación también se da un rechazo hacia una persona o grupo por sus características, como ya lo mencionamos. Y esto en primera instancia se basa en unos prejuicios o estereotipos y ya después se va como que va pasando de nivel, se podría decir. Ya, según un autor que hemos consultado, que es Kaufman, nos decía que las autoridades o los jueces identifican a los titulares del derecho
a la no discriminación de manera similar a un proceso legislativo, en el cual este consiste en reflexionar jurídicamente respecto a si una categoría de habitantes ha sido objeto de discriminación grave o sistemática a causa de prejuicios y estereotipos. Adicional, también hemos planteado un ejemplo en base a experiencias en torno a cada uno de nosotros, en el cual en una empresa un jefe se trabaja conjuntamente con diferentes áreas. Sin embargo, un jefe toma más, valora más el trabajo por ejemplo, pongamos el ejemplo de psicología, más que a los trabajadores sociales, puesto que mencionan que la psicología es una carrera muy pesada y se ganan como más méritos por ser psicólogos. En cambio, el trabajo social, muchas de las veces mencionan que no es una carrera que se debería tomar muy en cuenta, por lo que no la conocen a profundidad. Eso, profe. Muchas gracias. Vamos, grupo 2. Ya, profe. La discriminación, bueno, para nosotros es una forma de agredir verbalmente hacia una o varias personas que pertenece, digamos, a una etnia, raza distinta. Es una forma de exclusión hacia las personas por tener diferente condición o simplemente por tener diferencias. La discriminación implica tratar a una persona peor que otras. La discriminación golpea el núcleo de nuestra naturaleza humana y la discriminación simplemente daña los derechos de una persona por ser quien es y porque cree lo que cree. También se perpetúa en la desigualdad. Todos tenemos derechos a ser tratados por igual. Es una forma de ser independiente. También tenemos derecho a ser tratados igual por nuestra raza, etnia, nacionalidad, clase, creencia, género, idioma, también por nuestra orientación sexual, identidad, género y características. También, sin embargo, a menudo que escuchamos historias desgarradoras de personas que se han sido tratadas con crueldad porque no pertenecen a un grupo, eh, a las personas que nosotros pertenecemos, por eso se les llama grupo con privilegios o poder. Un ejemplo de esta discriminación es que, por ejemplo, desde muchos tiempos se ha discriminado a la raza negra. Digamos que una persona que sea afro, un hombre que sea alto y esté caminando por la calle, usualmente las personas le ven y tienen miedo. Entonces, la mayoría de personas, digamos, cruzan la calle para no toparse con esta persona. Lo que no pasaría con, digamos, una persona de tez clara y que no sea alto, o sea, que sea un, un promedio normal. Entonces, ahí se ve cómo se puede que la discriminación está segregada en la conciencia del colectivo, de todas las personas, y por lo cual consiste un rechazo como sociedad a estas personas por lo que se ha pasado por la historia. Usualmente le tienen relacionado como personas que tal vez sean delincuentes o eh, tal vez por su altura pueden hacer o causar algún daño. Ya, la discriminación ataca el corazón mismo que significa el ser humano. Discriminar es dañar los derechos de alguien y simplemente porque es quien es y por creer lo que cree. La discriminación es nociva y perpetúa la desigualdad. Ya, en el trabajo social.
Como trabajadores sociales podemos hacer campañas para empoderar y hacer conocer los derechos, por ejemplo, de las mujeres, de las personas con discapacidad o de los niños, en cómo se debe de actuar o qué derechos tiene en la sociedad y también qué obligaciones. Como conclusión es que se debe conocer a las personas antes de juzgarlas porque no se sabe la situación por lo que están pasando. Se debe tomar conciencia de que en el mundo existe una pluralidad de culturas con diferentes formas de mirar al mundo. También debemos de ser solidarios y comprensivos. Solamente así se logrará culminar con los diversos prejuicios y que esto conlleva la discriminación. Muchísimas gracias. Pasemos con el grupo 3, por favor. ¿Qué pensaron ustedes sobre la discriminación? Ya le comparto otra vez. Ya, nosotros pusimos que la discriminación es la manera de tratar de manera injusta y desigual a personas o grupos sobre la base de los prejuicios sociales, con la consecuencia de limitar o negar los derechos fundamentales y oportunidades de las personas, sin una justificación válida. Las especies de discriminación son racial, lingüística, respecto al sexo, religiosa, discapacidad y orientación sexual e identidad de género. Aquí les dejo un cómic de ejemplo y también en el diálogo que tuvimos con mis compañeras del grupo, hablamos sobre la discriminación que se daba a personas extranjeras, específicamente a los venezolanos, la discriminación racial y discriminación por etnia, que también se da bastante. Entonces, eso es. Muchas gracias. Vamos a pasar con el complemento de las discusiones. Bueno, ya hablamos de un concepto previo de discriminación. Ahora un poco de lo que quería enfocarnos es en la parte legal. En la Constitución del Ecuador, en el artículo 11, numeral 2, justamente nos habla de los principios de aplicación de los derechos. Y en el artículo 11, numeral 2 nos dice lo siguiente: nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, afiliación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto, resultado, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promueva la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad. Entonces, esto implica justamente que la Constitución ya nos coloca ciertas categorías prohibidas de discriminación, como vemos que han sido culturalmente en nuestras sociedades donde más prejuicios se han generado en nuestra sociedad ecuatoriana, pero también deja abierta la posibilidad de que puedan haber otras características personales o colectivas, temporales o permanentes, que puedan generar un prejuicio que dé como resultado la discriminación. Y todas estas actitudes están prohibidas por la Constitución. En los conceptos jurídicos tenemos varios tipos de discriminación. Tenemos la discriminación de jure, es cuando la discriminación está de manera explícita en la norma jurídica. Es decir, cuando las leyes o reglamentos discriminan de manera explícita. Por ejemplo, cuando se prohibía a las personas del mismo sexo a casarse, cuando era delito ser homosexual, cuando las mujeres no podían ejercer su derecho al voto,
cuando los indígenas no eran ciudadanos y ciudadanas, todo eso estaban en las leyes. Entonces hay momentos en la historia que a veces las leyes, no es que todas las leyes son beneficiosas y todas las leyes garantizan derechos. También en las leyes muchas veces se pueden expresar prejuicios y generar discriminación. Y cuando eso sucede se llama discriminación de jure. La discriminación de facto es otra forma de discriminación, que son medidas que eventualmente pueden ser consideradas discriminatorias debido a sus efectos, a pesar que la medida en sí sea, entre comillas, neutral, en el sentido de aplicable a todos sin distinción. Entonces, ¿qué sucede con esto? La discriminación de facto, perdón, es aquella que personas o el Estado, la sociedad, toman medidas, ¿sí? Toman medidas sin tener la intención que sean discriminatorias, pero en su aplicación, en cómo estas medidas o estas decisiones son aplicadas y son percibidas por la sociedad, van a tener efectos discriminatorios. Entonces, no es que tenía la intención de ser discriminatorio, un acto, una decisión, una norma incluso que no tenía la intención de ser discriminatorio, de segregar, pero que en la práctica estaría discriminando. Eso es la discriminación de facto. La discriminación múltiple, por otro lado, es esta forma de discriminación que desarrolla o que ejemplifica que personas pueden vivir con o se recae sobre sus cuerpos varios prejuicios. Por ejemplo, hay personas que, qué sé yo, son LGBT, son afro y que no han ingresado a la escuela o a tener estudios. Entonces ahí tenemos prejuicios por orientación sexual, por raza y por condición socioeconómica, que genera mayores vulnerabilidades. Así que hay personas que no solo son objeto de discriminación y de prejuicio por una característica, sino pueden confluir varios prejuicios en el mismo cuerpo, lo que genera mayor vulnerabilidad y obviamente mayores posibilidades de vivir violencia en nuestra sociedad. En el derecho, el principio de igualdad y no discriminación en nuestra Constitución lo vamos a ver de la siguiente manera. Está en el artículo 3.1 de la Constitución como un elemento constitutivo del Estado cuando nos dice, ya vimos este artículo, que es un deber del Estado, un deber primordial del Estado, garantizar los derechos sin discriminación. Como un principio de aplicación de los derechos, lo que vimos anteriormente, nadie podrá ser discriminado por varias razones, ¿no? Como un derecho de libertad que nos habla del derecho a la igualdad formal, a la igualdad material y a la no discriminación. Cuando hablamos de la igualdad formal, estamos hablando de la igualdad ante la ley. Y la igualdad material, estamos hablando de identificar esas diferencias para que las personas lleguen a la igualdad a partir de esas diferencias que tienen. El artículo 83.10 es promover la unidad y la diversidad como deberes ciudadanos. Y otro deber ciudadano que nos establece la Constitución en el artículo 83.14 es respetar y reconocer las diferencias de género, la orientación sexual, identidad de género y las otras formas de distinciones y diferencias. Ok, vamos a pasar con esto. Dentro de el ámbito de la Constitución vamos a tener a los grupos de atención prioritaria. Los grupos de atención prioritaria justamente son grupos de personas que por sus rasgos de identidad y por las situaciones que han vivido, representan o viven unas discriminaciones estructurales, es decir, procesos históricos, sociales y culturales que la sociedad ha generado prejuicios tan fuertes que los relega de el ejercicio de derechos. Y por eso los grupos de atención prioritaria tienen derechos específicos o mecanismos especiales de ejercer esos derechos.
¿Y en dónde podemos ver a los grupos de atención prioritaria en nuestra Constitución? En el artículo 35. En adelante, todo ese capítulo, justamente la Constitución nos dice que hay ciertos grupos de personas, que van a necesitar mayores garantías y mayores protecciones por parte del Estado en función de sus características. ¿Y qué tipo de personas están ahí? Están los niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personas consumidoras, personas privadas de la libertad, personas en situación de movilidad humana, víctimas de violencia, ¿sí? Entonces estas van a ser grupos de personas que viven mayormente la discriminación y la violencia y que el Estado necesita garantizarles y protegerles de mayores y más amplios derechos. Las medidas para revertir la discriminación generalmente son las medidas de acción afirmativa que veíamos antes en el artículo 11, numeral 2, que son medidas que promueven identificar esas diferencias y a partir de esa identificación de esas diferencias generar mecanismos de igualdad. Las acciones afirmativas son medidas de carácter temporal que acelera la igualdad entre los grupos, sobre todo los históricamente discriminados y los que tienen mayores condiciones de vulnerabilidad. Sí, son medidas que se aplican hasta un momento en el cual esas situaciones de vulnerabilidad ya no existan y se reviertan y ya no se requieran estas acciones afirmativas, pero que hasta el momento que la igualdad entre grupos, sobre todo históricamente discriminados, con la sociedad en general no llegue, las acciones afirmativas deben mantenerse. Acciones afirmativas como que, como cuotas, como beneficios extra, como mecanismos de acceso más rápido y más fácil a los derechos que la ciudadanía o la población en general. Cuando hablamos de los enfoques de igualdad, por otro lado, la Constitución dentro del artículo 156 nos habla que todas las políticas públicas y todo el quehacer del Estado tiene que tener ciertos enfoques especiales sobre ciertas temáticas que requieren de mayor atención por parte del Estado. Esas temáticas son las de género, las étnicas, las generacionales, interculturales, de discapacidades y de movilidad humana. Justamente estos enfoques tienen que evidenciarse de políticas públicas específicas, de mecanismos específicos para el acceso de derechos, justamente porque el Estado ha visto que estos grupos, además de ser grupos históricamente discriminados, tienen mayores dificultades para acceder a derechos. La Ley Orgánica de los Consejos Nacionales de Igualdad genera una institucionalidad para transversalizar los enfoques de igualdad que son los consejos nacionales, que hay un Consejo Nacional de Igualdad de Género, un Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades, un Consejo de Igualdad Intergeneracional, un Consejo de Igualdad de Movilidad Humana y un Consejo de Igualdad Intergeneracional. Justamente para promover que en todas las esferas del quehacer público del Estado se miren las necesidades particulares de estos grupos humanos. Y para finalizar, además de los derechos que están en la Constitución y las obligaciones de transversalidad del enfoque de igualdad en las políticas públicas, también existen delitos específicos contra la discriminación que se encuentran en el Código Orgánico Integral Penal. Estos están ubicados en el artículo 176 y en el 177. En el artículo 176 está el delito de discriminación, que justamente señala que la persona que, salvo los casos de políticas de acción afirmativa, propague, practique o incite toda distinción, restricción o exclusión en función de las categorías que vimos anteriormente, y que esto provoque un menoscabo o una anulación del reconocimiento o ejercicio del derecho, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. El artículo 177 son los actos de odio, que justamente es cómo el prejuicio y la discriminación se instala en la persona
y que genera violencia física, psicológica. Y si es que esta violencia genera justamente este prejuicio, genera violencia física o psicológica, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Y si es que esa violencia física o psicológica provoca la muerte, la sanción penal será la pena privativa de libertad de hasta 26 años. ¿Sí? Entonces, como vemos, la igualdad y no discriminación es un tema bastante amplio, como vimos, pero se materializa y se genera a partir de los prejuicios sociales. Y estos prejuicios sociales son los que sustentan y generan las discriminaciones, como vimos en el test de Bobbio. El juicio de hecho, juicio de valor, y esto genera la discriminación y eventualmente la violencia. Como esto es algo que ha existido durante mucho tiempo, la violencia basada en prejuicio, justamente por eso nuestra Constitución establece los marcos legales de la prohibición de discriminación, pero además del derecho a la igualdad, porque la prohibición de discriminación es el otro lado de la moneda del derecho a la igualdad. Y por otro lado, los enfoques en políticas públicas, como vimos. Adicionalmente, las leyes penales que van a hacer, sancionar la discriminación y los actos de odio. Entonces, esto es un poco el marco general para entender y comprender qué es la violencia basada en discriminación, cómo el prejuicio llega a ser discriminación y eventualmente violencia. Sí, entonces lo que hemos visto, qué sé yo, en las noticias contra la población LGBT, contra los pueblos indígenas, contra los pueblos afro, contra las mismas mujeres, provienen de una matriz prejuiciosa. Y que esa matriz social prejuiciosa es lo que genera esta violencia, esta arremetida contra estos grupos de personas que no se encuentran en la matriz normalizadora de la sociedad. Y justamente sobre esas diferencias y con base a esas diferencias hay que generar mecanismos tanto sociales, de políticas públicas, de intervención y obviamente legales para la protección de esos derechos, ¿sí? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna opinión de lo que vimos el día de hoy. ¿Qué tal les pareció haber trabajado en los grupos y discutido este tema? Por mi parte sí estuvo súper interesante, profe, porque pudimos abarcar desde otro punto de vista, o sea, lo que es el prejuicio y la discriminación, porque son temas que tal vez mm, tenemos conocimiento como un concepto general, pero no estaba completamente centralizado, podríamos decir, y analizado con profundidad. Muchas gracias, Carol. ¿Alguien más? ¿Alguna idea, alguna conclusión de la clase de hoy? De cómo les pareció Eh, trabajar en grupos y todo. Jennifer. yo, profe, buenos días. A mí me pareció muy interesante porque eh, con este tema más a fondo podemos ver que los prejuicios y la discriminación llegan a todas partes del mundo y a todas las personas, sin excepción de ninguna. Entonces, creo que es algo bueno saber para poder mejorar como persona, porque si discriminas es muy feo y si te discriminan es súper feo. Entonces, es un nuevo aprendizaje para poder ser una mejor persona. Muchísimas gracias, Jennifer. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra opinión? Profe, yo le quería hacer una consulta Claro. sobre el deber que hay que presentar hasta el día de mañana. O sea, no sé si hay como alargar el tiempo. O sea, yo hablaba por mi parte, porque por mi parte no comprendía lo que era el test de Bobbio, o sea, sabía cómo empezar hacer el deber, porque me puse a revisar, porque usted dice que siempre nos pone las clases sincrónicas para poder revisar, pero decía que recién íbamos a tomar esa clase el día de hoy. Entonces, no sé si hay alguna posibilidad o de ley hay que presentarle ya el día de mañana. O sea, yo les puse para el día de mañana para que no tengan deberes en Navidad y feriado, pero si quieren yo les aplazo para que lo entreguen el lunes.
Sí, profe, por mi parte sí, es que se me complica bastante porque, por ejemplo, estos días estoy trabajando y trabajo en centro comercial y tenemos horarios extendidos hasta las 10 y 11 de la noche, entonces no comprendía cómo hacer el deber. ¿El resto está de acuerdo? Por- ¿Que les aplace hasta el lunes? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Sí. Ok, yo les ponía justamente para que no tengan deberes ni nada en feriado, pero bueno, si ya es acuerdo común, yo extiendo el deber para el día lunes y con eso tienen más chance de generar mejor esa tarea. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe,